Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en el programa DMH, Despertando Mentes Humanas. Les saluda Jackson Calderón. Espero que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo nuevamente al programa. No me voy a cansar de agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo, la verdad que muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la voluntad. Vamos a hacer una comparación entre lo que es la voluntad humana. Vamos a hablar también un poquito de lo que es la voluntad y la capacidad, y por supuesto también vamos a definir lo que es la voluntad divina. Vamos a hacer unas comparaciones para tener idea de qué es la voluntad. Voluntad en el idioma hebreo se le conoce como ratzón, y ya de por sí la voluntad posee un profundo significado, ¿no? Mucho más amplio del que uno lo pueda conocer. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, usted puede ver, por ejemplo, que toda la realidad atravesó justamente este mismo proceso, o sea, me refiero a lo que es la voluntad. Cuando un hombre construye una casa o una fábrica o pavimenta una calle o efectúa tareas simples como por ejemplo escribir, o como también, por qué no decirlo, conducir un programa así como DMH y otros programas más, preparar la cena. En todo ello existe un cierto orden, un pasaje gradual y constante de dichos pasos. Y el primero de ellos es la voluntad de obrar. El segundo punto es el pensamiento, y el pensamiento abarca los niveles de planeamiento y sus propósitos. Y el tercer paso es la realización de la idea, es decir, la implementación de la misma. Ahora, en todos los casos, la voluntad implica lograr un objetivo determinado. Y es precisamente dicho objetivo el que a su vez limita a la voluntad. Tomemos por ejemplo el caso de un ingeniero que quiso construir un puente estrecho, ¿verdad? Y este ingeniero lo construye tal cual como se lo dijeron: quiero un puente estrecho, y él lo hace. Aunque el ingeniero está capacitado para hacer un puente mucho mayor. Entonces, si nosotros queremos resumir, podemos hacerlo de la siguiente forma. Punto número 1. De acuerdo con su acción, podemos conocer la voluntad del individuo. Punto número 2. Que a través de sus actos no podemos reconocer la magnitud de su potencial y de su capacidad.
Punto número 3. El objetivo y el fin que desea alcanzar por medio de su labor son los que limitan su voluntad y su acción. Ahora, hay dos aspectos de la voluntad. Y hemos puesto dos aspectos de la voluntad. El primero es lo que la persona podría haber deseado. Y punto número 2, lo que la persona en realidad quiso hacer. El primer aspecto, o sea, lo que la persona podría haber deseado, es el aspecto máximo al que puede llegar la persona, es decir, el máximo de su capacidad. Y el segundo, o sea, lo que la persona en realidad quiso hacer, es su capacidad limitada, es decir, que lo que realizó en la práctica no es todo lo que podría haber hecho en potencia de acuerdo a su capacidad. Y esto es muy importante definirlo porque para poder entrar en estudios más profundos se necesita justamente tener como base este tipo de conceptos para que usted, cuando escuche temas similares, a usted ya prácticamente tenga una base. Ahora, hasta aquí nos referimos a lo que es la voluntad del hombre y a su creatividad. Y ahora vamos a pasar a considerar lo que es la voluntad y creatividad divina. Y usted va a ver qué diferencia hay. Fíjense, en el mundo en el cual nosotros vivimos y que ha sido obviamente creado en 6 días, ha atravesado también los niveles que anteriormente les acabo de exponer. Es decir, al principio existió la voluntad divina de crear el mundo. Y la voluntad, fíjense, la voluntad, al igual que el pensamiento, es algo oculto, conocido solo por su dueño. La voluntad del hombre es su pura esencia y ésta puede revelarse y expresarse de tal modo que los otros la conozcan e incluso la compartan con él. Entonces, de modo similar, la creación del mundo es una revelación de la voluntad del Creador, es decir, que a través de la creación del mundo se revela que hubo una voluntad precedente de crearlo, o sea, de mucho antes ya había la voluntad. Ahora, no podemos sacar ninguna conclusión sobre la capacidad divina basándonos en su creación. Más aún, si creemos que la capacidad divina y su voluntad son infinitas, nada le impediría crear otro mundo. Escuche bien, al Eterno nada le impediría crear otro mundo mejor aún y obviamente más perfecto. Pero si a pesar de todo Él, nuestro Abacadosh, creó el mundo
tal como es, tal como usted y yo lo conocemos, se debe a que limitó su voluntad en función de su objetivo. ¿Me entiende? Vemos así que el Eterno limitó su voluntad y conformó el mundo no de acuerdo a sus facultades, sino que se impuso una autolimitación con el objeto de crear el mundo acorde a su propósito, porque el mundo en el que nosotros estamos tiene un propósito, y el Eterno así ya de antemano ya lo creó, ya lo tenía todo planeado. Todo lo que se está viendo ahora en el mundo entero, lo que usted ya conoce, ¿no? Las guerras, las enfermedades que están habiendo y todas las cosas que ya por la noticia vemos, todo eso ya estaba dentro de los planes del Creador. Ahora, acá tenemos dos aspectos acerca de la voluntad divina. Primero, está la voluntad divina ilimitada, o sea, la que no tiene final, y lo que es la voluntad divina limitada. Para algunas personas, algunos sabios, la voluntad simple o Ein Sof, como le dicen, el infinito, lo denominan a lo que es la voluntad divina ilimitada. O sea, cuando usted escuche la palabra voluntad divina ilimitada, hay algunos sabios, algunos maestros que lo van a determinar o lo van a conocer, o usted lo va a escuchar con el nombre de Ein Sof, o en todo caso usted lo va a escuchar con la palabra infinito. Y al segundo concepto, que es la voluntad divina limitada, usted en alguna oportunidad lo va a escuchar como lo que es la Sefirot, o en todo caso usted va a escuchar la palabra emanaciones. Y es decir que el Eterno creó un mundo limitado a través de su voluntad limitada, o lo que es la Sefirot. Y el tema de la Sefirot, ya acá respondiendo a algunas preguntas de algunas personas que estuvieron enviando sus correos electrónicos, el tema de la Sefirot es fundamental para este estudio, y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, como les decía, es decir, que la creación del mundo es la manifestación de la voluntad divina de crearlo. El Eterno quiso crear un mundo carente y defectuoso, por decirlo de alguna manera, no me malinterprete lo que quiero decir, para que nosotros, los seres humanos, que estamos dotados de libre albedrío, podamos corregir, y escuche bien, para que nosotros podamos corregir nuestra imperfección a través del servicio al Creador. ¿Ok? Porque fíjense, si hubiese creado el mundo de acuerdo con su magnitud y omnipotencia, pues es obvio que él mismo sería perfecto
y no cabría lugar para el trabajo espiritual ya. Y cuando digo trabajo espiritual me refiero al trabajo espiritual del hombre. Ya no tendría sentido. ¿Para qué el hombre se va a esforzar en hacer, por ejemplo, tikkun, una corrección? ¿O para qué el hombre se va a esforzar a corregir algo si ya está todo perfecto? No hace falta nada. Entonces, en otras palabras, el Creador reveló solo su voluntad y su capacidad limitadas, las que tienen un límite. Además, el Creador quiso expresar su voluntad limitada gradualmente, ¿entienden? O sea, revelación tras revelación. ¿A usted no le ha pasado, por ejemplo, que cuando usted le pregunta algo al Eterno, el Eterno no le da todo así como, por decirlo de alguna forma, no le da todo de golpe, sino que le va revelando a usted poco a poco algunas cosas? Porque fíjense, el mismo Yahshua, nuestro Mashiach, dice ahí en el libro de Yohanan 16:12, si no me equivoco, a ver si acá lo tengo anotado, acá en mi blog. Sí, 16:12. Yahshua dice, aún tengo cosas que deciros, o aún tengo cosas que decirles, pero aún no las pueden entender o no las pueden sobrellevar. Y claro, porque son cosas ya muy profundas ya. Y esas cosas se van a ir revelando en forma gradual. Cuando usted aprende algo, usted lo aprende en forma gradual, poco a poco. No lo aprende todo de golpe. Bueno, lo mismo pasa acá, es en forma gradual. Y hay otro pasaje también muy interesante en el libro de Yirmiyahu 33:3, ya muy conocido ya, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínense cuántas cosas grandes y ocultas tiene el Eterno para nosotros, para revelarnos. ¿Usted piensa que solamente todo lo que usted lee, ahí está todo, ahí termina todo? No, ahí no termina todo. Hay mucho más que descubrir. Y yo estoy más que seguro que cuando usted tome, como se puede decir, el compromiso de querer aprender más del Eterno, el Eterno le va a revelar cosas que a usted le van a dejar con la boca abierta. Más allá obviamente de las cosas que nosotros ya sabemos ya, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa un terremoto en determinado país o en determinado continente, cuando hay un tsunami, cuando hay plagas, pandemias, eso ya lo sabemos ya sabemos, está escrito eso, que va a pasar. Pero eso solamente, como dicen, ¿no? Eso solamente son partos de dolores nada más. Eso todavía no es todo lo que en realidad tendría que manifestarse, pero sí son señales que nos está dando el Eterno, que ya los días ya están prácticamente contados. Entonces, si ya sabemos eso y sabemos que tenemos que andar en obediencia y tratar de hacer todo lo posible, porque de alguna u otra forma siempre vamos a tropezar, siempre vamos a caer, pero el Eterno siempre nos va a levantar. Pero también hay que escudriñar la Torá y aprender algo que por ahí quizás no hemos o no conocemos todavía. Entonces yo le decía que la voluntad limitada
es gradualmente, revelación tras revelación, ¿no? Y estas sefirot, ¿no? son poderes a través de los cuales el Eterno creó los mundos, y ellos son el instrumento a través del cual se revela su voluntad limitada, y por medio de quienes creó un universo limitado e imperfecto. Y ya para terminar, así un poquito, porque la verdad que yo quisiera extenderlo un poquito más, pero la verdad que no lo puedo hacer tan largo por el tema de la memoria. Yo quiero hacer hincapié que todo nuestro estudio gira en torno a la voluntad limitada, ¿ok? Solo a la limitada, ¿ya? Únicamente, ya que de ningún modo podemos entender, ni usted ni yo, ni aprender en absoluto lo que es la voluntad simple o la voluntad ilimitada del Creador. Más aún, mi maestro me dijo, ya hace mucho tiempo, me dijo, no investigues lo que sobrepasa tu capacidad. O sea, tratar de querer entender o comprender algo de la voluntad ilimitada, lo que es el Ein Sof, no lo vas a poder entender, porque los caminos del Eterno son inescrutables, son también insondables. Así que bueno, yo te quería compartir este pequeño estudio y te agradezco bastante por la atención que le estás prestando aquí al programa de MH. Más adelante seguiremos explayando un poquito más acerca de esto, y solo queda darte las gracias y que el Eterno te continúe bendiciendo, a ti, a tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres. Que el Eterno te bendiga. Shalom.